Está frisado. Ok, ahora. Dios les bendiga a todos en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos concede. Estamos teniendo un poquito de problema con la transmisión en el día de hoy, con el internet específicamente. Yo le voy a pedir a las personas que se están conectando que por favor escriban en los comentarios para saber si lo que estamos transmitiendo pues se escucha bien y se está viendo bien, porque se está frizando la pantalla. Vamos a esperar que algunas otras personas se conecten y entonces continuamos en la tarde de hoy. Pues vamos a comenzar y agradecemos en gran manera que usted haya decidido conectarse en la tarde de hoy, ¿verdad? Para nosotros siempre es un privilegio poder estar aquí llevando un poquito de la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos un invitado especial que estamos esperando, se comunicó conmigo de que está en medio de un tapón, así que esperamos que antes de las 6:30 pues llegue y podamos, ¿verdad?, tener esa plática que tenemos preparada con él. Pero queremos decirle que durante este mes de junio estamos haciendo una serie de entrevistas a hombres de nuestra casa, hombres que inspiran, es el tema específicamente, y queremos, ¿verdad?, que a través de los testimonios que ellos puedan estar trayéndonos, esto nos sirva de motivación y nosotros podamos, ¿verdad?, ver que aún en medio de situaciones a lo mejor difíciles o adversas, nuestro Dios puede manifestarse y nuestro Dios, como yo siempre digo, llega justo a tiempo. Así que le pedimos que compartan la transmisión, que escriban en los comentarios de sus peticiones de oración y sobre todo que nos saluden y nos den a conocer el impacto que ha tenido esta entrevista o estos estudios en la vida de ustedes o en la vida de alguien que usted haya conocido. Así que nosotros vamos a comenzar en oración y vamos a presentarle a nuestro Dios esta transmisión y que sirva de bendición para muchas personas que así lo necesitan. Así que vamos a orar y vamos a comenzar en la tarde de hoy. Señor, mi Dios, te damos gracias, mi buen Jesús, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por la bendición de este día. Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque en medio de las situaciones difíciles todavía nosotros podemos creer, podemos, Señor, tener la confianza certera de que tú estás siempre a nuestro lado para ayudarnos y para protegernos y sostenernos en medio de nuestros momentos difíciles. En esta hora te presentamos al hermano Difred que viene de camino, Señor, para que llegue con bien, mi buen Jesús, y que tú lo guardes en el trayecto, mi buen Dios. Todo esto te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Pues miren, tenemos por aquí al hermano Difred. Qué bueno, hermano, que llegó. Cuéntame cómo estaba esa carretera. Como siempre parece que cuando uno viene para las cosas de Dios siempre hay tropiezos. Hay dificultades. Ajá. Y entonces uno viene temprano, pero de momento surge que a alguien se le queda un vehículo, sí. hay un accidente, empieza a llover y cosas que están desprevistas que uno no está esperando, pues
Y uno se desespera, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un compromiso uno se desespera, pero nada, estamos arrancando porque aquí tuvimos un poquito de problema también para podernos conectar, sí. Pero nada, vamos a comenzar en la tarde de hoy. En nombre de Jesucristo, sí. Y le damos gracias a Dios por todas estas bendiciones. Qué bueno, qué bueno. Pues hoy vamos a estar hablando, y el tema que nosotros hemos seleccionado durante este mes, hermano Difred, son hombres que inspiran. Y dentro de la referencia, porque siempre me gusta buscar una referencia en la Biblia de un hombre que inspiró, ¿verdad?, al pueblo, a la nación y qué sé yo. Y encontré de Josué. Y como usted tiene algo bien particular, que mientras yo estaba preparándome, yo decía, mira, Josué yo creo que es la persona que más se asemeja o se parece a Difred, en el sentido de que Josué, aparte de que era un militar, también era una persona que guiaba al pueblo, ¿verdad? Y lo guiaba para que ellos tuviesen ese encuentro real con el Señor. Y fíjense que si nosotros buscamos en nuestra Biblia, y el versículo clave que nosotros tenemos se encuentra en Josué 24:15, nos podemos preguntar que quién fue Josué. Y fíjense que Josué fue un importante líder y fue el sucesor de Moisés. También es conocido por ser el principal comandante de los israelitas durante la entrada a la tierra prometida y por liderar la conquista de Canaán. Pero fíjense que eso es en el ámbito militar. En el ámbito militar, Josué mostró valentía y estrategia, y su confianza plena en Dios lograron que Josué alcanzara victoria, ¿verdad?, ante esas batallas tan fuertes que tuvo con el pueblo. Pero no tan solo fue un líder militar, sino que también fue un líder espiritual. Y él fue ejemplo de integridad y de fidelidad a Dios. Josué fue un hombre que todo lo que él iba a hacer, siempre él lo presentaba a Dios para que Dios fuera el quien lo guiara, ¿verdad?, a tomar la mejor decisión concerniente a lo del pueblo. Él tenía un compromiso personal y un liderazgo espiritual, sirviendo como modelo para el pueblo en la adoración y en la perseverancia de la fe. Así que Josué ejemplifica un líder que puede combinar ambas cosas, lo que es el trabajo militar y lo que es el servicio al Señor. ¿Por qué traigo esta comparación? Porque sabemos que en el trasfondo, cuando vayamos, ¿verdad?, investigando las interioridades del hermano Difred, el hermano Difred era un militar. Sí. Por mucho tiempo. Muchos años. Así que, aparte de ser un militar, el hermano Difred es un esposo, él tiene su familia, tiene sus hijas, él tiene sus nietos, es un padre de nuestro concilio, él es el líder de los hombres apostólicos, así es, ¿verdad? Sí, correcto. También es líder local de los grupos de amistad, de evangelismo y de misiones, es un ex militar. Capellán, es teólogo, mire, este hombre tiene muchos títulos, él es misionero y actualmente es el asistente de nuestro pastor aquí en nuestra iglesia, y nosotros nos sentimos más que complacidos de tener al hermano Difred en la noche de hoy en esta serie de entrevistas de hombres que inspiran. Y le pregunto, ¿quién es Difred? Bueno, ¿quieres saber del Difred de ahora? Bueno, vamos a hablar un poquito del Difred de antes y lo que es el Difred de ahora, pero un poquito. Sí, el Difred de antes era un Difred con muchos problemas y dificultades, y tanto fue así, para cortar eso, que llegó a la drogadicción. Este Difred era una situación bien grande, tuvo 2 veces en Oso Blanco, por causa de situaciones que hizo, que tengo que reconocer que lo hice mal, y hice cosas que afectaban a la sociedad y el entorno de todas las personas, y todo esto me fue llevando poco a poco, destruyéndome, tanto así que olvidé familia, hogar, mi mamá, mi papá, todo el mundo, mi esposa, mis hijos, y me entregué solamente a la drogadicción. Y ese era el Difred que había desde los 15 años como hasta los 23 años. Wow. Esa fue mi vida. Yo vivía, desordenado y vacío completamente. Solo no tenía rumbo, no tenía dirección. Ese es el Difred que había antes de yo conocer a Jesucristo. ¿Y quién es el Difred de ahora? El Difred de ahora es un Difred totalmente diferente, es un Difred agradecido, que siendo yo culpable de todas estas situaciones y soy consciente de mis errores y de mis faltas, Dios me dio una oportunidad. Dios apareció el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apareció esta relación en mi vida, y yo solamente, como no conocía, no sabía,
mis expresiones siempre ha sido, como la gente hablaban de Jesucristo, y decía, ¿quién será Él? Porque hablaban con esa seguridad y con esa certeza, no, Él cambia, Él transforma, y me impactó cuando siempre la persona decía, Él cambia a los adictos, y yo, ahí fue que yo reconocí que yo era un adicto, y entonces yo dije, bueno, si este Jesús tiene el poder para librarme de esto, yo le sirvo. Amén. Y esas fueron las palabras que yo puse en mí. Busqué de él, no pensaba que era una persona literal, ¿verdad? Porque estaba empezando, estaba en una situación que no conocía, pero de momento, con la trayectoria y con el tiempo, pues fui aprendiendo que no, que él está en todos lugares, no es algo per se que yo pueda ver, sino es la presencia a través de su Espíritu Santo que está en nosotros, pero él cambió mi vida, cambió mi hogar, mi familia. Yo quiero recalcar que lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo he alcanzado ha sido gracias a Dios, que Él me ha dado la fuerza y he podido echar hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Qué bueno, qué bueno. Escucho hablar y dice que desde los 15 hasta los 23 tenías una vida desordenada, viviendo, ¿verdad? Prácticamente en aquellas cosas que no vale la pena ahora mismo mencionar. Pero, ¿a qué edad fue que entonces entras al ejército? Yo entré a los 21, pero eso no me funcionó. Con todo y estando en el ejército todavía no se hacían pruebas de droga. En ese tiempo, yo todavía usaba drogas en ese momento, hasta que empezaron a traer eso, que había problemas. Y a los 23, 2 años después, pues tuve ese encuentro de Jesucristo y algo impresionante que nadie lo puede explicar, yo tampoco, pero yo usaba como $200 diarios de droga. Ay, Dios mío. Y ese día, al próximo día, no necesité de droga. Dios me liberó por completo de esa condición. Pero entras al ejército buscando, a lo mejor, como hoy en día los muchachos buscan una carrera, o fue un escape, o esta es la única alternativa, tengo que hacer algo. De verdad, y busqué el ejército porque tenía que salir de ese estilo de vida, Okay. esa forma de ser, pero no me proveyó lo que yo esperaba. Pero en Jesucristo sí me proveyó lo que yo necesitaba. ¿Y cuántos años estuvo sirviendo en el ejército? Estuve en el ejército 35 años. 35 años. Honra de Dios, sí. Wow, fue mucho tiempo. Sí. ¿Qué te motivó entonces después de tanto tiempo? No sé si estabas en el ejército cuando surge este llamado al ministerio, o fue después que... No, estando en el ejército ahí recibo el llamado al ministerio. Dios me llama, me saca de donde yo estaba y empieza a darme un llamado, el cual yo decía, pero Dios, tú vas a confiar en mí, tú sabes cómo yo soy, lo que yo he hecho, todas las barbaridades que yo he cometido y todas esas cosas. Inclusive hasta en mis casos salí inocente de ello y decía, wow, Dios de verdad está trabajando. Empecé a servirle. Yo estaba en una unidad de infantería por 6 meses y de ahí Dios me abrió la puerta en el ejército para yo ser parte del cuerpo de capellanes del ejército aquí, de la Guardia Nacional como tal y del ejército, y terminé siendo el segundo que más mandaba en toda la Guardia Nacional aquí en Puerto Rico, para la gloria y honra de Dios. Pues Dios nos lleva, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Él y nos olvidamos de todas esas cosas malas que hicimos en algún momento y comenzamos a confiar en Dios, de verdad que Dios nos pone en lugares altos. Sí. En lugares de reconocimiento, en Sí, lugares no lo donde espero. dice, si hubiese sido por mí, yo jamás hubiese llegado aquí. Eso es correcto, no hubiera llegado ahí. Inclusive en mis estudios los pagaron ellos, yo no saqué ni un vellón de mi bolsillo y ellos me dijeron un día, mira, tenemos $10,000 para ti. Me dijeron así, pues dámelo. Yo, no, tienes que irte a estudiar. Entonces, Okay. pues Dios me llevó a estudié un bachillerato en teología pastoral. Okay. Y después me dijeron, tenemos para pagarte la maestría. Y entonces cogí una maestría en divinidad y una otra maestría en consejería. Y todo eso sin sacar ni un vellón de mi bolsillo. El ejército pagó todos mis estudios para gloria y honra de Dios. Qué bueno es Dios. Nosotros sabemos también, Difred, que en medio de nuestro servicio al Señor, mucha gente piensa que todo esto es color de rosa, pero sabemos que la vida, o nosotros nos tenemos que presentar a unos desafíos que nos presenta la vida, que uno se cuestiona el por qué me sucede esto a mí. Y yo sé que ustedes atravesaron un proceso bien difícil
con la pérdida de una hija. No sé si quieras contarnos un poquito con Sí, relación a claro, esto. mientras estábamos, como quien dice, y todo estaba yendo bien, estaba corriendo bien, de momento una de nuestras hijas iba para la iglesia, vino más tarde, estaba en casa de la abuela, eso era en la iglesia en Villas de Loíza, y de momento cuando llega el anuncio, una persona estaba en Bragués con una Ford 350, la arrolló y se fue a la huida y la dejó tirada allí. Y aquello fue algo impresionante, muy grande. Cuando la vimos, ya estaba ahí en la calle tirada, ella convulsionó en ese mismo momento, estuvo como 9 días en estado comático, y lo que decían los doctores era, si sobrevive, va a quedar vegetal. Mi opinión en todo esto y mi oración era, Dios mío, el sufrimiento va a ser todavía más fuerte, ¿verdad? Y más doloroso. Llévatela, Señor, porque mi esposa no va a poder aguantar eso. Tanto fue así que mi esposa le afectó no solamente a mi familia, afectó nuestra intimidad, afectó nuestra relación matrimonial, porque ella no podía entender por qué había pasado esto, ¿verdad? Y entonces pues la niña falleció, gracias a Dios. Lo peor de todo es sacar toda la ropa y todas las cosas de ellos de la casa y todo eso, ver unos recuerdos y todas esas cosas, y de eso pues Dios nos bendijo, pudimos superarnos. Cuando eso yo estaba pastoreando o comenzando a pastorear ya en la iglesia en Fajardo, yo tenía como 72 personas más o menos también los domingos, y tuve que retirarme del ministerio porque sin mi familia no puedo tener un ministerio. Ese es el principal ministerio, ¿verdad? Que yo creo que sí. Es el principal ministerio. Si yo no tengo el apoyo de mi familia, no puedo tener un ministerio, y todo este golpe vino ahí. Tuve hermanos que me decían, no lo hagas, que si tú le sirves al Señor, pero la primera institución que yo entiendo que creó Dios fue el matrimonio. Sin Así ellos es. no podemos hacer nada. Yo necesito tanto a mi esposa, a mis hijos, mis nietos, que aprendo con ellos para seguir hacia adelante. Entonces, y lograron conseguirle a la persona que provocó el accidente. Sí, se logró, y entonces lo sentenciaron a 7 meses, cuando eso la ley no era muy fuerte con referencia a eso. Lo encontró, estaba en Bragués, y él sopló y todo eso, y lo que dijeron fue 7 meses. Nos seguían llamando, mire, para darle libertad condicional, que si yo, mire, hagan lo que ustedes quieran hacer. Les dije, no nos molesten más, eso es decisión de ustedes, ¿entiende? Pero déjenos tranquilos ya para nosotros poder superar esto. Nada más que le afectó fue a mi esposa, Grisel. Okay. A veces nosotros pensamos que, ¿verdad? Como cristianos, Gracias. como ya les mencioné, nosotros no vamos a tener momentos difíciles. Y sí vivimos experiencias que cualquier persona del mundo dice, pero este es un hijo de Dios y mira lo que está viviendo. Sin embargo, yo no le sirvo y mira lo feliz que yo estoy. Pero la gente no sabe, y la gente muchas veces no comprende que detrás de cada situación adversa que podemos nosotros vivir como cristianos, yo digo que esto es como llevándonos a otro nivel, porque el Señor conoce hasta qué punto nosotros podemos, ¿verdad?, soportar, porque la Biblia dice hasta cuándo nosotros podemos soportar la tentación, y Él la permite. Él sabe hasta cuándo. Sí. No sé si usted tiene la misma opinión. No, es correcto, eso fue de gran ayuda, nos ayudó tanto que cuando fuimos a la monja a levantar la primera iglesia, después de ahí tuvimos muchas personas con ese tipo de experiencias. El área donde era un área un poco difícil, pero allí se pudo plantar una iglesia en el nombre de Jesucristo, y tuve el privilegio de plantarle, y muchas de las madres y de los padres que venían perdían sus hijos por la drogadicción. No por el mismo eso, pero el dolor es el mismo. Lo que pasa es de la única manera que tú puedes ayudar a otra persona es tú pasando, sufriendo la Exacto. misma situación. Exacto. ¿Me entiendes? No puedes decirle, no, te entiendo, te comprendo, porque es que tú no estás sintiendo lo que esa persona siente. Y Eso no lo puedes y decir. aún viviendo, como yo el otro día mencioné, aún viviendo la misma experiencia, porque vamos a poner, en el caso suyo fue un accidente, en el caso mío fue una condición de enfermedad. Hemos perdido un hijo, pero el dolor es distinto. Es correcto, eso es así, pero por lo menos trae una trayectoria que sí te puede acercar y la persona puede aceptar. No lo va a aceptar tan fácil la persona cuando si tú no has perdido a nadie. Exactamente. Estás completo de que tú me hablas, ¿me entiendes? Un poquito más difícil poder acercarse y apoyar a las personas así. Eso es así. Servirle a Dios no es tarea fácil. Y en el caso de ustedes, que son los pastores, que son los ministros, misioneros, yo sé que tampoco es tarea fácil. No. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que ustedes han presentado? En el caso, cuando te hablo de ustedes, la familia,
han presentado ustedes en el proceso este del ministerio? Bueno, el cambio es poco a poco, ¿verdad? Pero el cambio era la fiesta, las actividades, nos amanecíamos para muchas otras cosas, todo esto se cortó, la forma de hablar, la forma de caminar. ¿Ve? No es que nosotros seamos mejores, es que se supone como cristianos entendemos conforme a la palabra de Dios que hay que hablar diferente, actuar diferente, caminar diferente, y donde quiera que estemos somos luz en medio de tinieblas. Esto hizo un cambio radical y fue de beneficio para nosotros, porque nos ayudó en muchas cosas, hizo unos cambios, Dios fue poco a poco cambiando nuestras vidas, transformándonos, y nosotros tomamos las decisiones. Yo digo a veces nosotros, pero era como que el Espíritu, no como, es el Espíritu de Dios, siendo tu conciencia a veces y diciendo, ¿y esto? Y yo, wow, espérate, yo no lo había visto así, no hace falta, no lo necesito. Esto fue haciendo un cambio, poco a poco Dios nos fue llevando y nos fue cambiando, hasta que pudimos lograr muchas cosas en la vida. O sea que dentro de la trayectoria de Difred, ¿verdad? Como ministro, han sido muchos los lugares donde usted ha estado, ¿verdad? Que ha plantado. Sí. Iglesias que ha levantado, iglesias donde ha estado ayudando. Sí, yo estuve también en Guantánamo, Cuba, allí no había iglesia del nombre, y tuve el privilegio de poder ir allá. Me tuvieron por 3 años, y en esos 3 años pues yo establecí la iglesia hispana allí, que no había, como yo tenía, fíjate, y uno dice a veces, yo no necesito estudiar, pero Dios me preparó, y con lo que yo tenía, me dijeron, como único él puede hacer eso es que tenga estudio. Y cuando ellos miraron, yo presenté mis papeles y tenía los requerimientos. Dios me preparaba para ese momento sin yo saberlo. Entonces, cuando yo voy a enfrentarme y me meto en oración, le digo, Dios, ¿y cómo yo voy a hacer esto? Y yo voy a establecer algo que no hay aquí nada, ni nadie, ni nada de eso. Y él me dijo, ya tú tienes experiencia. Fue lo único que Dios me dio en ese momento, en ese cuarto donde yo estaba orando. Y pues le agradecí, lloré, y comencé a predicarle como siempre así, y de momento la gente empezó a llegar, y la iglesia estableció una magnitud de como 150 personas en Guantánamo, Cuba. Después era la iglesia. Eso era en la de base, más membresía, en la base militar, sí, allí tenía la iglesia hispana, y atendía en ocasiones la iglesia hispana, que la que yo había fundado, más la iglesia americana la tenía que atender también. O sea que ha tenido varias experiencias, y recientemente en esas visitas al Perú, ¿verdad? Oh, sí, al Perú, a Honduras, para Guatemala tengo invitaciones, nuevamente me han llamado para el Perú, para el cuerpo ministerial, quieren que yo comparta con ellos algunas cosas. Pues Dios ha abierto las puertas, porque sometí los papeles de misionero, y era que Dios quería que yo fuera. Pues mira cómo son las cosas. Creo que soy el primer misionero en Puerto Rico. Wow. Y de la iglesia en Ceiba, que está saliendo a hacer obra misionera. Pues eso es un gran privilegio para nosotros. Actualmente, como ayudante de pastor aquí en la iglesia, ¿cuáles son las funciones que usted tiene en medio de esta casa? Bueno, lo que acontece es, como el copastor de la iglesia, pues claro, nosotros tenemos unos trabajos que hacemos en conjunto, ¿verdad? Siempre y cuando mi trabajo es consultar como el pastor, dejarle saber si tomo decisiones, puedo tomar cualquier decisión o determinación, pero siempre dejo saber, porque él es el pastor general, ¿verdad? Yo como pastor asociado o copastor, pues cuento con él en las cosas, dividimos nuestro trabajo, quién va a predicar, si tú o yo. Si él predica, yo estoy preparado; si yo voy a predicar, él está preparado, por si yo no voy a venir o pasa algo. Si él pasa lo mismo, yo estoy preparado, y mantenemos eso así. Tenemos una buena conexión y una buena forma de trabajar nosotros, y trabajando también con el liderazgo y con el propósito de que la obra continúe creciendo. ¿Y puede aplicar lo militar a lo espiritual aquí ahora mismo? Sí, claro, porque yo me retiré como un primer sargento del ejército. Como un primer sargento yo tenía un capitán, y tenía un mayor, y tenía, dependiendo de las personas que estaban, pero yo controlaba todo el plano completo, a todo el ejército, a la unidad, pero había uno que estaba por encima de mí. Él me dice, este es el trabajo que hay que hacer, pues eso es lo que vamos a hacer. Esto yo lo veo así más o menos como algo rutinario ya, normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, no, pues si no tienes nada que hacer, pues ¿qué tú crees de esto, de esto, de esto y esto? Entonces, que siempre las yo recomendaciones. aporto, recomendaciones, y que él tome las decisiones y diga qué vamos a hacer, y así ejecutamos, y así trabajamos.
¿Y qué meta o proyectos tiene ahora ya en esta etapa del ministerio suyo? Bueno, actualmente hace poco, como había dicho, me invitaron un año completo para Perú como misionero, pero estoy orando al Señor porque si me permite levantar una cuarta iglesia, yo lo hago en el nombre de Jesucristo, no tengo ningún problema. Lo que acontece es que yo no me atrevo a salir si no hay una confirmación de parte de Dios, Muy bien. porque es que las obras no son ni por deseo ni por impulso. No le sirvo a Dios ni por deseo, ni por lógica, ni por impulso. Yo le sirvo a Dios por fe. Amén. Entonces, cuando yo sé que la voz de Dios me ha hablado, entonces yo puedo salir confiadamente, porque aunque no haya nada, de nada, Él hace algo, pero no soy yo. Tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Y hay mucha gente que está equivocada, porque tienen el deseo, eso está bien, pero si no hay un llamado, mi sugerencia, con todo el respeto, no te tires al pastorado porque es sufrido el pastorado. O sea que podemos decir que el deseo es bueno. El deseo es bueno. El deseo es bueno porque yo digo que eso sería lo principal, pero es mejor esperar a que Dios... Todo el ser humano se compone por deseo, impulso y sentimientos. Si yo dejo que eso domine mi fe, tengo un problema. Ok. Porque voy a escuchar esa voz en vez de escuchar la voz de Dios, que es por fe. Si Dios me llama, aunque tenga altos y bajos, como quiera Dios me va a ayudar. Amén. Me va a dar la fuerza. Y como Él llamó, Él responde. Pero si Él no llamó, porque yo voy a un lugar donde no sé y no tengo la cobertura de Dios. Es un riesgo muy grande. Así es. ¿Me Porque entiendes? lo triste sería, ¿verdad?, regresar después. Regresar y sin nada. Sin Y nada. No pudiste hacer nada. Herido, porque- como dice uno. Y entonces después viene el enemigo y te ataca y te va a decir, tú fracasaste, tú no sirves, viste lo que te dije, esta gente te tiraron ahí, empieza a crear un montón de cosas que la gente se las pone a pensar y lo que le hace más daño a la persona del ministerio. Yo siempre recalco y digo, y lo he dicho en todas ocasiones, para pastorear, para hacer cualquier función, tiene que haber un llamado de parte de Dios. Dios tiene que respaldar eso. Y más para el pastorado, que tú vas a trabajar con diferentes personas, diferentes caracteres, diferentes formas de ser, viene de diferentes ideologías. ¿Cómo tú vas a unir todas estas personas sin que haya una garata, una discusión en medio del servicio? ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Qué tú le vas a decir? ¿Qué tú vas a hablar al frente del púlpito sin ofender a aquel? Tú tienes gente que vienen pobres y vienen también ricos. ¿Qué tú vas a hacer? Gente que tienen dinero, como aquí han habido abogados que están en la iglesia. Tú tienes que tener una palabra para el abogado, como también tienes que tirar una palabra para aquel que está empezando, Así que no es. conoce. Tienes diferente diversidad. Mi opinión siempre ha sido, todo ministerio tiene que prepararse. Yo creo que es bueno los estudios, prepararse, capacitarse para enfrentarse a ese trabajo. Dios te llamó, estoy de acuerdo en eso, pero Dios te llamó. A todos los que Dios llamó en la Biblia siempre los preparó. Eso es lo que yo llamo excelencia. Muchas veces nosotros queremos hacer un trabajo o se nos permite hacer un trabajo en la casa y decimos, yo no estoy preparado, pero yo tengo el deseo, yo sé que es Dios que me está moviendo a esto, pues vamos a prepararnos. No, prepararnos. Nos preparamos y el Señor, olvídate, nos va a abrir las puertas como sea. Así que en esa parte sí coincidimos. Me gusta Sí. eso, sí. Y te pregunto, la motivación y la fe, ¿cómo la mantienes en los momentos de dificultad? Bueno, como quien dice, siempre me he ido por el Salmo 55:17 y eso es lo que siempre llevo como trayectoria. Yo trato de mantenerme orando 3 veces al día. No es que yo sea el más que ore, pero un ejemplo, en la mañana, oro por la mañana, me levanto, leo la Biblia a orar. Al mediodía o después de la 1, también nuevamente hablar con Dios. Y antes de acostarme también. Y me pongo a leer mientras la trayectoria y eso mantiene a uno, porque es que es una lucha constante. Sí, sí. ¿Me entiendes? Es una lucha constante y entonces tengo que orar por la familia, por mi mamá, por mi esposa, por mis hijos, mis nietos, el bisnieto, todos ellos, algunos que no le están sirviendo al Señor y clamándole a Dios. A veces te inquieta para orar por hermanos de la iglesia o por el ministerio de algún otro hermano, pues uno tiene que salir y orar porque es importante la comunicación. Es como como yo puedo comer 3 veces al día y no puedo orar 3 veces al Así día. es. ¿Me entiendes? Eso, el tiempo no es el factor, pues la Biblia no dice dice tanto tiempo, no, pero sí, la Biblia habla de que orar
David oraba 3 veces al día y Daniel lo hacía. Y después, si ellos lo hacían y les fue de beneficio, ¿por qué yo no? Y me ha sido de beneficio. Sí, que esa es la parte importante para nosotros mantenernos conectados. Y muchas veces pensamos que es que tenemos que irnos de rodillas, que no tienes que hacerlo de esa manera. Oye, si tienes la oportunidad, pues lo haces. Lo haces, exacto. Pero si no tienes la oportunidad porque estás en tu espacio de trabajo, uno siempre busca la manera de cómo conectarse, ¿verdad? Correcto. Y cómo estar ahí unido a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y consejo final. Alguien que desee ingresar al ministerio, pero tiene dudas o tiene miedo con relación a esto, ¿qué le dirías? Yo lo primero que le diría es, ¿tú sentiste un llamado de parte de Dios? Y si yo te pregunto, ¿pero y qué es eso? ¿Qué es un llamado? Entonces ahí cuando la persona pregunta qué es un llamado, es una voz que tú vas a sentir dulce y apacible, que te va a estar llamando, te va a decir para qué es lo que tú vas a hacer. ¿Y esa voz es audible? Sí, puede venir a tu mente, puede venir a tu corazón, pero es algo que te va a quebrantar y tú vas a empezar a llorar, porque es algo que no es normal en uno, ¿me entiendes? Porque lo primero que yo tengo que conocerme a mí como persona, mis sentimientos, mis deseos, mis impulsos, pero cuando esto viene, esto quebranta a uno, por lo menos mi experiencia que yo he tenido siempre que Dios me dice, vas para allá. Inclusive me acuerdo una vez en Naguabo, la obra de Naguabo se levantó porque había una reunión en Luquillo y estaban hablando para supuestamente levantar una iglesia o algo así, y de momento Dios en la misma reunión de ministros de la sección dice, tú vas para Luquillo. Dios mío, yo voy para digo, tú vas para Naguabo, discúlpeme, para Naguabo. Yo, Dios mío, pero y de momento ya alcé la mano, mira, yo me voy para Naguabo, voy a levantar la obra en Naguabo. Se me quedaron mirando como que eso fue lo que me dijo Dios, yo sentí la palabra de Dios. ¿Qué pasó? La gente dudaron, algunos ministros pensaron que no se podía, que era imposible, que eso era muy fuerte allá. ¿Qué sucedió? Cuando fui para allá encontramos una familia que era aquí, que estaba en la iglesia en Ceiba, comencé con ellos en el balcón, después apareció una casa, nos las casi regalaron en $50,000, con todo y un terreno inmenso. Y de ahí continuamos, cuando pidieron los gastos de cierre, esa misma cantidad ya teníamos ahorrado $2,000. O sea que Dios llevó todo ahí. Cuando compramos, le saqué todos los permisos y todo de iglesia, nos los dieron y todo eso. Dios bendijo ya al año, yo tenía como 30 personas en la iglesia, porque Dios nos bendijo. Amén. Dios lo prosperó. Y ahí estaba la iglesia de Naguabo para la gloria y honra de Dios. Lo que las personas pensaban y todo eso, y tuve ministros que llegaron a venir donde mí a pedirme perdón, porque después entendieron que había sido de Dios y sin querer ellos pensaron, no, eso es deseo de él o cosas así, no. Eso es lo que hay que tener mucha precaución, porque debe de estar Dios en el asunto. Si Dios no está en el asunto, de nada sirve. ¿Me entiendes? Eso es todo en el ministerio, va a predicar, cantar, enseñar, para hablar, lo que sea. Yo siempre creo enfáticamente que Dios tiene que estar metido en el asunto en el nombre de Jesucristo, porque a Él es que representamos. Yo no me represento a mí. Así mismo. ¿Cuáles son tus sueños? Mis sueños creo que los he alcanzado casi todos, o todos podría decir, porque Dios me ha colocado en lugares que yo no esperaba. Cuando le dije, Dios, bueno, va a viajar como misionero, me ha abierto las puertas en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica. Me han hablado de ir a España, que están hablando más o menos para ir allá también. Yo nunca he ido a esos sitios, ¿entiendes? Son muchas cosas que Dios me ha dado, de verdad que en ocasiones pienso, wow, Dios, de verdad que tú me has dado más de lo que yo me merezco. Y he tenido una experiencia mucho más allá de lo que de lo que yo me merezco o debo de hacer. Pero creo que he alcanzado casi todo. Todavía tengo una que otras metas que faltan, que probablemente me hablaron, si Dios permite y está en la voluntad de Dios y se levanta de iglesia y me llama, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo, para querer cerrarlo ahí, pero ya hay que llegar a un momento en que uno tiene que echar para atrás y dejar a los nuevos jóvenes y darle oportunidad. Yo creo que mi contribución sería ayudar a los nuevos jóvenes impartiéndole toda
la información, todo este carrera o este tiempo de vida que he tenido para ayudarlos, para que desarrollarlos. Yo sé que no van a seguir en todo lo que yo les diga, pero por lo menos van a entender algunas cosas y van a comprender, porque no es lo mismo alguien que te pueda decir algo, que te pueda ayudar, que tú entrar allí y no saber nada y después lo aprendas a fuerza de golpes y cantazos. Fíjate, y lo que menciona es buenísimo porque carecemos de eso. A lo mejor algún instituto donde nos enfoquemos básicamente, porque vamos al instituto y aprendemos de la Biblia, y lo vamos a aplicar, pero ¿qué hay de cómo yo levanto una iglesia? Es correcto. ¿Qué yo necesito? ¿Cómo yo puedo enseñar? ¿Cómo yo puedo hacer tantas cosas para que el lugar donde yo voy a estar crezca? Yo creo que esa parte a nosotros nos falta todavía. Sí. Y eso sería espectacular si se logra levantar, ¿verdad? Algo similar a eso. En cuanto a tu papel como liderazgo, ¿cómo te visualizas en los próximos años? Bueno, gracias a Dios, pues Dios siempre me ha llevado para el liderazgo y todo eso. Yo sé que donde quiera que Dios me vaya a poner, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar, porque yo estoy creyendo que Él lo va a hacer en el nombre de Jesucristo. Yo estoy en la mejor disposición de trabajar donde Dios entienda que lo que yo sé y las capacidades que yo tengo, pues Él las va a usar para la gloria y honra de su nombre. Es como, para hacer una leve comparación, si tú ves a Pedro, él terminó el libro de los Hechos, el capítulo 1 hasta el 13, nada más se escribió de él. Cuando Dios llama a Pablo, fue el mismo Dios. Y fueron diferentes personas en diferentes ángulos. Pero ¿qué sucedió? Pablo desde el 13 hasta el 28 hizo más porque estudió a los pies de Gamaliel, se preparó, tenía varios idiomas. No estamos menospreciando a nadie, pero Dios usa a aquel, que era Pedro, que estaba, porque eso es lo que él sabía hacer, y ahí lo llevó. Pero este que sabía más, que se había preparado, lo llevó a lugares más grandes y a otros lugares, les predicó a los reyes, predicó a un montón de personas y llegó a tantos lugares, y eso es lo que yo visualizo a veces. Y digo, bueno, Dios me va a llevar donde Él entiende que yo pueda alcanzar y pueda llevar el mensaje de Dios y hablar y repararlo, arreglar el que sea, ayudarlo en la mejor posición posible para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si fueras a dejar un legado a esta nueva generación de estos jóvenes que están interesados en el ministerio, ¿cuál sería ese legado que dejarías? Pasarle mi experiencia. Toda mi experiencia, hablarle, digo, el que esté interesado, ¿verdad? Porque uno no los puede obligar hoy en día, pero el que quiera, no, yo hice esto, y esto me funcionó, esto no, pero eso son sugerencias, pues tampoco es obligatorio, es para que sepan, que tengan una idea con qué te vas a enfrentar cuando abras esa puerta, porque yo la abrí y sé lo que me encontré allí, pero tienes que tú prepararte en eso. Y no quisiera, ¿verdad?, que si la herida no fuera tan grande como la pasé yo, porque son cosas que pasan, y lo mejor lo mejor que podemos tener es pasar de generación en generación conocimientos, capacidades, pero yo creo, y lo digo firmemente, el conocimiento y la capacidad es como los trabajos. Usted va a un trabajo y hay gente que coge un bachillerato para trabajarle eso, porque estudió eso. Y cuando tú vas al trabajo, ni lo que estudiaste no se aplica a lo que está ahí, pero tienes un conocimiento. Lo mismo en las cosas de Dios. Si vas a hacer un ministerio y quieres un ministerio de bendición, hay que prepararse, hay que buscar conocimiento, que Dios dé la sabiduría y prepararse para hacer la función. Yo nada más estudié la palabra de Dios, y en los trabajos que yo tuve fueron de gran bendición. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y Dios me bendijo a tal extremo que a los 56 me retiré, no esperé más nada, ya Dios me había, y ahora estoy como misionero por ahí, que esa era una fase que yo no esperaba. Y yo decía, pues gloria a Dios, ahí estamos en el nombre de Jesucristo, y yendo de lado a lado. Qué bueno, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos testimonios como estos, porque de verdad que nos inspiran, y Difred, de verdad que te agradezco que hayas sacado de tu tiempo. Sé que ya mismito tiene otra asignación, porque así estamos, terminamos una para continuar con la otra, pero de verdad que agradezco en gran manera todas esas palabras de motivación, porque lo siento para mí también, y me encantó esa frase, cuando se abra la puerta, que cuando se abra la puerta, ¿verdad?, del ministerio que tú tengas,
no te asustes, porque nos vamos a encontrar muchas cosas, Sí. pero que las cosas que estén ahí no nos hieran y nosotros regresemos, ¿verdad? Como el perrito con el rabito entre las patas, sino que nos sirvan de experiencia. Y nos sirvan de experiencia en el sentido de que, oye, yo voy a abrir esa puerta, yo sé con lo que me voy a encontrar, pero con la ayuda de Dios, porque lo que yo recibí fue de parte de Dios, lo vamos a vamos a superar. Eso Pero es. me encantó esa frase, cuando se abra la puerta. Así que esa frase para los nuevos pastores y ministros, cuando abran esa puerta de esas iglesias, que lo que se encuentren lo superen en el nombre de Jesús. Agradecemos a algunas personas que nos están escribiendo mensajes, y dentro de ellas tenemos a Nancy. Nancy nos dice: qué bueno es Dios y cuánto nos ayuda a servirle. María Saldaña, saludos y bendiciones. Evelyn Negrón, Dios es grande. Dios les bendiga, Cari. Dios les bendiga, Sandra. Mayra, comentarios nuevos tengo por aquí, vamos a ver. Tengo 9 comentarios nuevos, Raymond. Luz Moreira, Dios les bendiga. Nancy vuelve y nos escribe: excelente, Difreti y Sandra. Mayra, Benjamín Rivera, bendecidos todos. La iglesia nos dice: gracias a todos por conectarse, qué bueno. Así que sabemos que Dios va a hacer grandes cosas en medio de nosotros, y esta plataforma, como yo le llamo, yo sé que va a servir de bendición para mucha gente. Y Difre es el jefe en los estudios también, así que para nosotros es un placer, ¿verdad? Y un privilegio tenerle en esta tarde, ¿verdad? Con tanto compromiso, pero qué bueno que sacó parte de su tiempo. Así que aquellas personas que tengan alguna petición de oración, escríbanlo en los comentarios. Nosotros al finalizar vamos a estar orando por ellos, y sabiendo que Dios es el que puede contestar cada petición, ya sea de salud, ya sea de provisión, ya sea la petición que usted tenga. Dios es la persona que es quien puede contestar cada una de esas peticiones. Así que vamos a orar y le vamos a pedir entonces al hermano Difre que nos despide entonces en oración. Ok, Señor Jesucristo, venimos delante de ti, mi Dios, Señor Jesús, reconociendo y entendiendo que Jesús, dependemos de ti, dependemos de tu palabra, Dios. Tú dijiste en tu palabra que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Dios, hemos sido engañados, el enemigo nos ha tendido trampa y hemos caído y te hemos faltado de respeto. Pero yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú tengas compasión y misericordia y nos ayudes, que tú sanes a todo aquel que esté enfermo. Por tu llaga hemos sido curados en el nombre de Jesucristo, que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para nosotros servirte, adorarte y exaltarte, Dios. Ayúdanos y danos las palabras correctas para nosotros poder hablar con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Ayúdanos y establece tu reino y tu gloria en nuestras vidas, en nuestros corazones y en donde quiera que tú quieras establecer tu obra. Hay personas, Dios mío, que están dispuestas a trabajar para la gloria y la honra de tu nombre. Ayúdanos, prepáranos, capacítanos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir esta tu presencia, esta tu palabra, Dios, y que vivamos lo mejor posible para ti, mi Dios. Gracias, Señor, por librarnos, gracias por bendecirnos, gracias por confiar en nosotros y gracias por la oportunidad que tú nos das ahora y siempre. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén, amén, amén. Queremos anunciarles y queremos aprovechar este momento, ya nos estamos retirando, de que este jueves tenemos servicio dirigido por el Ministerio de Caballeros. Comienza a las 7:30 de la noche, así que le estamos esperando. Y este domingo es servicio de misiones, aunque es el Día de los Padres y hay un servicio especial dedicado a nuestro Dios y dedicado a nuestros padres. También le estamos invitando a las 9:30 de la mañana. Ese servicio se transmite, así que queremos que usted, si no puede llegar, se conecte, pero si puede llegar, hay un espacio en esta casa esperando por usted. Así que les bendecimos y les damos las gracias, y nos vemos entonces la próxima semana con otro hombre que inspira hombres de esta casa. Así que Dios les bendiga. Dios le bendiga.